¿Qué hubiera pasado si Naruto tenía un harem de MILFs? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El viento aullaba sobre un campo de batalla que ya no merecía ese nombre. Era simplemente un cementerio de tierra calcinada y cenizas esparcidas. Naruto Uzumaki, el héroe de la Cuarta Gran Guerra Ninja, se mantenía en pie a duras penas, con la respiración entrecortada y el cuerpo cubierto de heridas que ni siquiera el chakra de Kurama podía sanar con la rapidez habitual. A su alrededor, el silencio era absoluto. Habían derrocado a Kaguya Otsutsuki, pero el precio había sido la aniquilación casi total de las fuerzas aliadas Shinobi. Sasuke, Sakura, Kakashi. Todos habían caído en un último esfuerzo desesperado para sellar a la diosa conejo. En el interior de su paisaje mental, el zorro de 9 colas gruñó con pesadez, sintiendo la desesperación de su Jinchuriki. No quedaba nada por proteger en esta era, solo ruinas y el eco de las promesas rotas. Fue entonces cuando Kurama le habló de un último recurso, un antiguo y prohibido F-Injutsu del clan Uzumaki, tan peligroso y complejo que requería la energía combinada de las 9 bestias con cola y el chakra remanente del sabio de los 6 caminos. Era una técnica de alteración temporal, un jutsu que no se basaba en la ciencia ni en cálculos precisos, sino en la pura voluntad del usuario guiada por la red de chakra del universo. Sin dudarlo, Naruto comenzó a trazar con su propia sangre los intrincados sellos sobre la roca destrozada. Secuencias enteras de kanjis antiguos se iluminaron con un resplandor dorado y carmesí, formando una espiral que palpitaba al ritmo de los latidos de su corazón. Canalizó todo el poder que le quedaba, sintiendo cómo sus reservas de chakra se vaciaban mientras el tejido mismo de la realidad se desgarraba frente a él, abriendo un vórtice de luz pura. Kurama le advirtió que el viaje destruiría su cuerpo actual, adaptándolo y retrocediéndolo en el tiempo para poder coexistir en la nueva época, dejándolo con la apariencia de un joven adulto en su máximo esplendor físico. Con un último vistazo al mundo en ruinas, Naruto dio un paso hacia el vacío y fue engullido por la luz. La sensación de caer a través del tiempo fue como ser arrastrado por un violento torbellino de chakra. No había arriba ni abajo, solo destellos de memorias ajenas y propias que pasaban a una velocidad vertiginosa. Cuando finalmente el vórtice lo escupió, el impacto contra el suelo sólido le robó el aliento. Abrió los ojos lentamente, cegado momentáneamente por la brillante luz del sol que se filtraba a través del espeso dosel de hojas verdes. Estaba en un bosque, pero no en un bosque cualquiera. El aroma a pino, la humedad de la tierra y la densidad del follaje le resultaban increíblemente familiares. Se incorporó con dificultad, notando que su cuerpo se sentía más ligero, libre de las cicatrices más recientes y de la fatiga extrema de la guerra, aunque su chakra estaba bajo mínimos tras el viaje. Llevaba puesta una ropa táctica negra y naranja, desgastada pero funcional. Se concentró, cerrando los ojos para extender sus sentidos de modo sabio, y lo que sintió casi le hace caer de rodillas. A pocos kilómetros de distancia, latía la firma de chakra inconfundible de Konoha, vibrante y llena de vida, sin la mancha de la destrucción de Pain o la reciente guerra. Pero eso no fue lo que le cortó la respiración. Acercándose rápidamente hacia su posición, había 2 firmas de chakra que creía que nunca volvería a sentir. Una era cálida, inmensa e indomable, idéntica a la suya pero con un matiz diferente, rebosante del poder del Kyuubi. La otra era fría, precisa y cargada con la intensidad característica del linaje Uchiha. Antes de que pudiera formular un plan, las ramas sobre él crujieron. 2 figuras aterrizaron con gracia en el claro, rodeándolo de inmediato con kunais desenvainados. Naruto levantó la vista y su corazón dio un vuelco tan violento que le dolió el pecho. Frente a él, con su largo cabello rojo ondeando como fuego vivo y una expresión de fiera determinación, estaba Kushina Uzumaki. A su lado, con una belleza serena pero letal y sus ojos negros fijos en él con sospecha, se encontraba Mikoto Uchiha. Ambas eran jóvenes, probablemente en sus 20 y tantos años, en la cúspide de su carrera como kunoichis. Naruto se quedó paralizado, incapaz de articular palabra, mientras sus penetrantes ojos azules se llenaban de lágrimas traicioneras. Kushina, al ver la reacción de este fornido y misterioso extraño que poseía unas marcas en las mejillas idénticas a las que ella veía en sus propias pesadillas con el zorro, sintió un extraño e inexplicable tirón en su interior, una resonancia de sangre y alma que la hizo bajar instintivamente su arma unos milímetros.
Mikoto, sin embargo, mantuvo su postura defensiva, aunque no pudo evitar notar la profunda y abrumadora tristeza en la mirada del hombre rubio, una mirada que parecía guardar los secretos de un mundo entero. «Identifícate», exigió Kushina, intentando sonar severa, pero su voz tembló ligeramente al cruzarse con los ojos de Naruto. Él tragó saliva, sabiendo que no podía revelar la verdad de golpe, pero también comprendiendo que este era el momento donde su nueva vida comenzaba. En esta línea temporal, no sería un simple espectador ni dejaría que las tragedias se repitieran. Miró a Kushina, sintiendo nacer un amor protector y una devoción absoluta, no solo como el hijo que fue, sino como el hombre que ahora era, decidido a entrelazar su destino con el de ella de una forma completamente nueva y definitiva. Luego miró a Mikoto, prometiéndose a sí mismo que borraría la futura masacre que mancharía las manos de Itachi, protegiéndola a ella y a su clan. Y en el fondo de su mente, las imágenes de una Tsunade solitaria y una Meiterumi luchando en la niebla sangrienta se perfilaron como sus próximos objetivos. «Mi nombre es Naruto», dijo finalmente, con una voz profunda y rasposa que vibró en el claro, cargada de una honestidad tan cruda que desarmó por completo a las dos mujeres. «Soy un ninja errante, un Uzumaki. Y he viajado desde muy lejos, a través de cosas que no creerían, solo para asegurarme de que ustedes dos tengan el futuro que realmente merecen». Kushina y Mikoto intercambiaron una mirada de confusión y sorpresa. Las palabras eran audaces, casi locas, pero el inmenso y cálido chakra que de repente comenzó a emanar de Naruto, envolviéndolas como un abrazo reconfortante y seguro, les dijo que no estaba mintiendo. Kushina sintió que el sello en su vientre se calmaba, como si el propio Kyuubi reconociera a un igual, y sus mejillas se tiñeron de un suave rojo al notar la intensidad con la que el apuesto rubio la miraba. Mikoto, por su parte, sintió que el frío constante que acompañaba la vida de un Uchiha se desvanecía ante la sonrisa que Naruto les dedicó. Sin necesidad de más palabras, las cadenas del destino se habían roto y forjado de nuevo, marcando el inicio de una historia donde Naruto Uzumaki no solo salvaría el mundo ninja, sino que construiría un imperio de amor y lealtad inquebrantable junto a las mujeres más poderosas de su tiempo. Sabiendo que el tercer Hokage pronto detectaría su presencia, Naruto se puso en pie con una nueva fuerza renovada, dispuesto a infiltrarse en las filas de Konoha, cambiar la historia desde sus cimientos y reclamar el corazón de aquellas que, desde ese mismo instante, juró hacer suyas para toda la eternidad. El trayecto hacia la torre del Hokage transcurrió en un tenso pero intrigante silencio, marcado por el rítmico sonido de sus sandalias ninja sobre los tejados de Konoha. Naruto caminaba flanqueado por Kushina y Mikoto, manteniendo un ritmo tranquilo que desmentía la tormenta de emociones que rugía en su interior. Sus agudos ojos azules escaneaban la aldea, absorbiendo cada detalle de una Konoha vibrante y llena de vida, intacta de las cicatrices que Pain o la Gran Guerra dejarían en el futuro. El aroma a ramen de Ichiraku flotaba débilmente en la brisa de la tarde, casi haciéndolo sonreír, pero su atención principal estaba anclada en las dos kunoichis a su lado. Kushina lo miraba de reojo constantemente, su cabello rojo ondeando con cada salto. Había una mezcla de desconfianza y una profunda, casi dolorosa, esperanza en sus ojos violetas. Mikoto, por otro lado, mantenía una postura impecable y silenciosa, pero Naruto podía sentir el leve zumbido de su chakra, indicando que estaba alerta y analizándolo con la precisión analítica característica de los Uchiha. Aunque era el hijo de Kushina en otra vida, el jutsu de viaje temporal y la reescritura de su propia existencia habían borrado esa línea parental, dejándolo como un hombre nuevo, forjado en la guerra y destinado a ser el pilar de estas mujeres. Su corazón ya no latía con el amor filial, sino con una pasión ardiente y protectora, el deseo absoluto de hacerlas suyas y evitarles el sufrimiento que el destino les tenía preparado. Al llegar a la imponente oficina del tercer Hokage, los Anbu ocultos en las sombras se tensaron inmediatamente ante la presencia de la abrumadora firma de chakra del rubio. Hiruzen Sarutobi, más joven y vigoroso de lo que Naruto recordaba de sus días de Genin, levantó la vista de sus pergaminos, dejando a un lado su pipa. Sus ojos, afilados como kunais, evaluaron al extraño antes de posarse en las dos kunoichis que lo escoltaban. Kushina dio un paso al frente, informando con voz firme sobre la aparición repentina de este individuo en los bosques periféricos y su afirmación de pertenecer al extinto clan Uzumaki. Hiruzen entrelazó sus dedos, apoyando la barbilla sobre ellos, y le pidió al forastero que se explicara. Naruto, sabiendo que la verdad completa sería tratada como locura o genjutsu, optó por una historia elaborada que encajara perfectamente en las reglas de su mundo.
Se presentó como Naruto Uzumaki, un superviviente de una rama lejana de Utsushigakure que había estado entrenando en los rincones más profundos del continente bajo la tutela de sapos ermitaños, aprendiendo las artes perdidas de su clan. Para probar su linaje, no necesitó palabras. Simplemente mordió su pulgar y, canalizando su chakra en el aire, trazó en fracciones de segundo una compleja matriz de sellado. Los kanjis negros brillaron con una intensa luz azul y se adhirieron al escritorio del Hokage, creando un campo de supresión de sonido absoluto que dejó a los Ambuboki abiertos. Era un Feinjutsu de grado S, ejecutado sin pergaminos y con una maestría que solo un verdadero genio del clan Uzumaki podría poseer. Kushina ahogó un jadeo al ver la técnica. Sus propios conocimientos de sellado eran excepcionales, pero la fluidez y el poder puro que emanaba Naruto eran embriagadores. Sintió que el chakra de Kurama en su interior no rugía con odio, sino que roncaba con una extraña placidez, como si estuviera frente a un viejo amigo. Mikoto, incapaz de contener su curiosidad ninja, había activado su Sharingan por un breve segundo. Lo que vio la dejó paralizada. La red de chakra de Naruto era un océano dorado, vasto, cálido y desprovisto de la oscuridad que solía infestar a los shinobi más poderosos. Era un chakra que invitaba a la confianza absoluta. Hiruzen, reconociendo el innegable linaje y la utilidad de tener a otro Uzumaki de alto nivel en la aldea, decidió permitirle quedarse bajo el estatus de Jonin en período de prueba. Sin embargo, no era un líder ingenuo. Dictaminó que Naruto necesitaría supervisión constante hasta que su lealtad a la voluntad de fuego estuviera probada. Antes de que el Hokage pudiera asignar a un escuadrón Anbu, Kushina se adelantó con ímpetu, declarando que, siendo ella la única otra Uzumaki, era su deber y derecho hacerse cargo de él. Sorprendiendo a todos los presentes, Mikoto la secundó inmediatamente con su voz suave pero firme, argumentando que la perspectiva del clan Uchiha aseguraría una evaluación imparcial de sus habilidades tácticas. El Hokage, viendo la oportunidad de fortalecer los lazos entre clanes, accedió con una leve sonrisa. Una vez fuera de la torre, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo los cielos de Konoha con tonos anaranjados y púrpuras. Naruto caminaba entre ambas mujeres, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Había superado la primera barrera. Se detuvieron en un campo de entrenamiento desierto, rodeado de altos árboles y el murmullo de un arroyo cercano. Kushina se giró hacia él, rompiendo el espacio personal con esa intensidad feroz que tanto le atraía. Le exigió saber más de él, de sus viajes, de cómo podía usar el Feinjutsu sin pergaminos. Naruto sonrió, una sonrisa tan cálida y genuina que hizo que el corazón de Kushina se saltara un latido y que las mejillas de Mikoto se sonrojaran levemente bajo la luz del atardecer. En lugar de responder con palabras, Naruto extendió ambas manos. En la derecha, formó un pequeño y perfecto Rasengan, una esfera giratoria de puro chakra condensado que iluminó el rostro de las kunoichis. En la izquierda, materializó cadenas de diamantina hechas de chakra puro, el Kekkei Genkai definitivo de los Uzumaki. El mensaje era claro, era poderoso, era real y estaba allí para quedarse. Lentamente, deshizo las técnicas y, con un movimiento audaz pero tierno, tomó la mano de Kushina y luego la de Mikoto. Les miró directamente a los ojos, transmitiéndoles a través de su piel una fracción de su chakra reconfortante, sellando una promesa silenciosa. Les dijo que su único objetivo en esta aldea era proteger lo que más valía la pena, y que, desde ese momento, ellas eran su prioridad absoluta. Las dos mujeres, guerreras temidas y letales, se encontraron desarmadas ante la devoción pura de aquel hombre rubio, sintiendo cómo los hilos de un romance épico e inquebrantable comenzaban a tejerse fuertemente alrededor de sus destinos, mientras Naruto, en sus adentros, ya comenzaba a trazar el plan para encontrar a Tsunade y prepararse para la llegada de la futura Mizukage. El rocío de la mañana aún se aferraba a las hojas del bosque circundante cuando el eco de metales chocando resonó en el campo de entrenamiento número 7. Naruto, moviéndose con una fluidez que desafiaba la gravedad, esquivó un tajo horizontal de la katana corta de Mikoto, solo para verse obligado a bloquear una ráfaga de shurikens infundidos con viento que Kushina le lanzó desde su flanco ciego. La prueba de evaluación había comenzado al amanecer, y las dos kunoichis no se estaban conteniendo en absoluto. Para Naruto, sin embargo, esto no era un combate a muerte, sino una danza fascinante. Podía leer el flujo de chakra de ambas mujeres con una claridad meridiana. Veía la agudeza analítica y fría del Sharingan de Mikoto calculando sus ángulos de evasión, y sentía el inmenso, casi volcánico chakra de Kushina bulliendo bajo su piel, listo para estallar.
Sin depender de su modo sabio ni del manto de Kurama, Naruto canalizó su propio chakra hacia las plantas de sus pies, utilizando las técnicas más puras y fundamentales del control de energía que había perfeccionado durante años. Con un sello de manos a la velocidad del rayo, creó 3 clones de sombra. Mientras 2 de ellos interceptaban a Kushina en un feroz intercambio de taijutsu, el verdadero Naruto se deslizó por el suelo, evadiendo una bola de fuego majestuosa que Mikoto exhaló, y apareció justo detrás de la heredera Uchiha. En lugar de atacar, su mano enguantada se posó suavemente sobre la empuñadura del arma de la peli negra, deteniendo su movimiento. Mikoto giró la cabeza, sus ojos escarlata abriéndose con sorpresa al encontrar el rostro sereno y sonriente del rubio a escasos centímetros del suyo. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo anunció que Kushina había disipado a los clones con un golpe brutal infundido en chakra que partió la tierra en 2. Al ver la cercanía entre Naruto y su amiga, Kushina sintió un pinchazo de celos irracionales que encendió aún más su temperamento. Con un grito de guerra, 4 cadenas de diamantina dorada brotaron de su espalda, cruzando el aire hacia Naruto como serpientes letales. El rubio no se inmutó. Soltó a Mikoto y, en un despliegue de puro instinto Uzumaki, liberó sus propias cadenas de chakra. Las suyas no eran doradas, sino de un naranja brillante y cálido. Ambas manifestaciones físicas de energía espiritual chocaron en el centro del campo de entrenamiento, entrelazándose con un sonido metálico que hizo vibrar el aire. En lugar de usar la fuerza bruta para repelerla, Naruto manipuló sus cadenas para abrazar las de Kushina, guiando la energía feroz de la pelirroja hacia el suelo de manera inofensiva. La conexión de sus chakras a través de las cadenas provocó un chispazo que recorrió el cuerpo de Kushina, dejándola sin aliento. Era una sensación de pertenencia absoluta, un calor que disolvió cualquier rastro de ira. Naruto tiró suavemente de sus propias cadenas, atrayendo a Kushina hacia él hasta que ella tropezó y cayó directamente contra su pecho. Simultáneamente, extendió su brazo libre y tomó a Mikoto por la cintura, atrayéndola también hacia el centro de la formación. Las 2 formidables guerreras se encontraron repentinamente atrapadas en un abrazo firme pero increíblemente tierno. El silencio descendió sobre el campo, roto solo por sus respiraciones agitadas. Naruto las miró a ambas, sus ojos azules brillando con una devoción inquebrantable que prometía mover el mundo entero por ellas. Son magníficas, susurró, su voz cargada de un afecto tan profundo que dejó a las kunoichi sin palabras, consolidando el romance que había florecido en sus corazones y que, a partir de ese momento, sería el pilar central de sus vidas. Ninguna de las 2 intentó apartarse. Por el contrario, se permitieron disfrutar del refugio que ofrecían los brazos de este hombre extraordinario. Sin embargo, el tiempo de los momentos tranquilos era un lujo que Naruto sabía que no podía permitirse por mucho tiempo. La historia original estaba llena de tragedias que debían ser reescritas, y la siguiente pieza de su tablero requería una atención inmediata. Tras la intensa sesión de entrenamiento y un almuerzo compartido bajo la sombra de un gran roble, donde las miradas cómplices y los roces accidentales solidificaron su naciente relación, Naruto huyó a las chicas de regreso a la oficina del tercer Hokage. Hiruzen Sarutobi, al escuchar el informe de la evaluación, asintió con satisfacción. Naruto había superado las expectativas sin mostrar ni una sola intención hostil hacia la aldea. Aprovechando la buena disposición del líder, el rubio dio un paso al frente y solicitó una misión de rango A, preferiblemente fuera de las fronteras del País del Fuego. Argumentó que, con las crecientes tensiones en las aldeas vecinas tras los conflictos recientes, Konoha necesitaba recuperar sus activos más valiosos que se encontraban dispersos. Mencionó específicamente rumores que había escuchado en sus viajes sobre una legendaria ninja médica de cabello rubio que deambulaba por los pueblos fronterizos perdiendo fortunas en los juegos de azar. Hiruzen entrecerró los ojos. La mención de su antigua alumna, Tsunade Senju, traía consigo un torrente de dolorosas memorias, especialmente la reciente pérdida de su hermano Nawaki y de Dan, tragedias que habían sumido a la princesa de las babosas en una profunda depresión y fobia a la sangre. Naruto le aseguró al Hokage que poseía métodos persuasivos únicos y un dominio del Efeinjutsu curativo que podría intrigar a la Sannin lo suficiente como para escuchar razones. El Hokage meditó la situación durante varios minutos, expulsando volutas de humo de su pipa. Sabía que convencer a Tsunade era una tarea casi imposible, pero la convicción en la mirada del misterioso Uzumaki era difícil de ignorar. Finalmente, Hiruzen accedió, pero con una condición innegociable: Kushina y Mikoto lo acompañarían como escolta oficial, formando un escuadrón temporal liderado por Naruto.
La decisión llenó de alegría a las dos mujeres, quienes deseaban secretamente no separarse de él después de la conexión que habían formado esa misma mañana. Esa misma tarde, el trío preparó su equipo ninja y se encontró en las enormes puertas de Konoha. Naruto, llevando su mochila al hombro, miró el largo camino de tierra que se extendía hacia el horizonte. Su mente trabajaba a toda máquina, repasando cada detalle que conocía sobre Tsunade. Sabía perfectamente que no podría abordarla con la verdad de frente, pero estaba decidido a usar todo su conocimiento del futuro, su abrumador carisma y su innegable voluntad de fuego para curar su corazón roto. Mientras caminaban, flanqueado por la ardiente Kushina y la elegante Mikoto, quienes charlaban animadamente a su lado, Naruto apretó los puños con determinación. No solo traería de regreso a la mejor ninja médica del mundo, sino que también abriría las puertas para que Tsunade encontrara en él la fuerza y el amor que la vida le había arrebatado. Y después de ella, el camino hacia la aldea de la niebla para rescatar a Mei Terumi de la sangrienta tiranía del Mizukage sería el siguiente paso en la construcción de su indestructible imperio. Con un paso firme y el corazón lleno de promesas, Naruto Uzumaki se adentró en el mundo, listo para moldear el destino a su antojo. El viaje a través de los densos bosques del País del Fuego se convirtió en un crisol donde los lazos entre Naruto, Kushina y Mikoto se forjaron con la intensidad del acero al rojo vivo. Durante 3 días y 3 noches, saltaron de rama en rama, moviéndose como sombras sincronizadas bajo el dosel verde. Para Naruto, cada kilómetro recorrido no era solo un avance hacia Tsunade, sino una oportunidad para consolidar el amor que había jurado proteger. En las noches, alrededor de la fogata, el rubio se encargaba de todo. Con su dominio absoluto del elemento fuego, encendía las llamas sin necesidad de pedernal, y utilizando pergaminos de sellado que él mismo había preparado, sacaba provisiones frescas que cocinaba con una destreza que sorprendió a las dos kunoichis. Después de cenar, el frío de la intemperie desaparecía cuando Naruto se sentaba entre ellas, rodeándolas con sus brazos y emitiendo un flujo constante y sutil de chakra cálido que las envolvía como una manta invisible. Kushina, abandonando cualquier rastro de su habitual fiereza defensiva, recostaba su cabeza en el pecho del rubio, escuchando el latido constante y fuerte de su corazón, mientras que Mikoto se acurrucaba contra su costado, entrelazando sus pálidos dedos con la mano curtida del Uzumaki. No necesitaban hablar demasiado de su pasado. El lenguaje de sus chakras, en perfecta armonía, les aseguraba que este amor era el puerto seguro que siempre habían buscado. Naruto las besaba con ternura bajo la luz de la luna, reafirmando silenciosamente que ellas eran las reinas de su nueva vida, y ambas respondían con una pasión devota, sabiendo que sus destinos estaban inquebrantablemente unidos al de este hombre extraordinario. Al mediodía del cuarto día, el aroma a pinos fue reemplazado por el olor a sake barato, humo vegetal y el inconfundible bullicio humano. Habían llegado a Tanzakugai, una ciudad fronteriza famosa por sus distritos de entretenimiento y sus interminables casas de apuestas. Naruto detuvo su avance en la cima de una colina que dominaba el valle, cerrando los ojos para extender sus sentidos de rastreo. Ignoró las miles de pequeñas firmas de energía mundana y buscó una en particular, una presencia que conocía a la perfección vasta, antigua, pero fragmentada por el dolor. No tardó en encontrarla. Abrió sus ojos azules, que brillaron con una determinación férrea, y guió a Kushina y Mikoto a través de las estrechas y concurridas calles hasta llegar a la caverna más grande y ruidosa de la ciudad. Al empujar las puertas de madera batiente, el denso ambiente golpeó sus rostros. En el fondo del local, rodeada de tazas de sake vacías y montañas de fichas de juego que mermaban rápidamente, se encontraba la legendaria Tsunade Senju. A su lado, una joven Shizune abrazaba a un cerdito con expresión de pura angustia mientras veía a su maestra apostar los últimos ryo que les quedaban. Tsunade lucía exactamente como Naruto la recordaba en su época dorada imponente, hermosa, con su largo cabello rubio cayendo en 2 coletas y el rombo púrpura del sello fuerza de un centenar brillando débilmente en su frente. Sin embargo, su postura era descuidada y su mirada, fija en los dados giratorios, estaba nublada por la embriaguez y una tristeza insondable que solo un alma rota podría albergar. Kushina y Mikoto se tensaron, sintiendo el chakra errático y pesado que la Sannin emanaba sin darse cuenta, una presión espiritual que mantenía a los demás clientes a una distancia prudencial. Naruto les hizo un gesto suave con la mano, pidiéndoles que se quedaran rezagadas y cubrieran las salidas, mientras él avanzaba a paso lento pero firme hacia la mesa. Cuando estuvo a menos de 1 metro, el croupier anunció otra pérdida para la rubia.
Tsunade gruñó, golpeando la mesa de roble con la fuerza suficiente para agrietarla, enviando las tazas vacías al suelo con un estrépito. Antes de que pudiera pedir otra botella, una mano firme, envuelta en un sutil resplandor de chakra curativo verde, se posó sobre la suya, deteniendo cualquier intento de destrucción adicional. Tsunade levantó la vista de golpe, sus ojos castaños centelleando con pura intención asesina ante la insolencia del desconocido. Sin embargo, al encontrarse con los profundos e infinitos ojos azules de Naruto, la furia se congeló en su garganta. El joven frente a ella no se inmutó ante su sed de sangre. Por el contrario, su mirada transmitía una comprensión tan absoluta y un afecto tan crudo que la dejó momentáneamente desarmada. Es un mal hábito ahogar los recuerdos en alcohol, princesa de las babosas, murmuró Naruto, su voz grave resonando por encima del ruido de la taberna. La mención de su título hizo que Tsunade reaccionara, retirando su mano con brusquedad y poniéndose de pie de un salto, derribando su silla. Canalizó chakra en su puño derecho, lista para destrozar al insolente que se atrevía a sermonearla. El puñetazo de Tsunade, cargado con suficiente fuerza bruta y chakra concentrado como para demoler un edificio entero, salió disparado directamente hacia el rostro de Naruto. Kushina ahogó un grito y Mikoto llevó la mano a su katana, pero el rubio ni siquiera parpadeó. En lugar de esquivar o intentar bloquear el impacto devastador con fuerza física, Naruto levantó su palma abierta y aplicó una técnica avanzada de F-Injutsu combinada con flujo de chakra puro. En el milisegundo antes del impacto, una intrincada barrera de sellos de anulación negros floreció desde sus dedos, tejiendo una red sobre el puño de la Sannin. El golpe impactó de lleno en la palma de Naruto, creando una onda de choque que barrió con las mesas y sillas cercanas, rompiendo ventanas y silenciando el lugar de inmediato. Sin embargo, Naruto no retrocedió ni un milímetro. La inmensa energía cinética y el chakra destructivo de Tsunade fueron absorbidos y dispersados por la red de sellado hacia el suelo bajo sus pies, dejando un cráter perfectamente circular, pero manteniendo a Naruto completamente ileso. Tsunade abrió mucho los ojos, estupefacta. Era imposible que alguien detuviera su fuerza monumental sin sufrir daños irreparables, a menos que poseyera un dominio del chakra a un nivel que ella solo había visto en su abuelo, el primer Hokage. Naruto bajó lentamente el puño de la atónita mujer y, sin soltar su mano, comenzó a canalizar su propia energía hacia ella. No era un jutsu agresivo, sino la más pura esencia del elemento Yang, una fuerza vital rebosante de luz y calidez que se filtró a través de la red de chakra de Tsunade, buscando los nudos de tensión emocional y trauma que habían plagado su mente y su cuerpo durante años. Tu dolor es real, Tsunade, y no pretendo minimizar las tragedias que has soportado, dijo Naruto en un tono suave pero impregnado de una autoridad que no admitía réplica. Pero esconderte aquí, huyendo de la sangre y de la voluntad de fuego que corre por tus venas, es un insulto a los sueños que Dan y Nawaki te confiaron. Al escuchar esos nombres, el rostro de Tsunade palideció y las lágrimas amenazaron con brotar, el trauma de su hemofobia intentando apoderarse de su razón. Sin embargo, el flujo constante del chakra cálido de Naruto actuaba como un escudo espiritual, estabilizando sus emociones y dándole una claridad que no había sentido en una década. El Uzumaki dio un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de la Sannin con una intensidad que hizo que el corazón de esta latiera de una forma nueva y desconocida. Le prometió, mirándola fijamente a los ojos, que él cargaría con su dolor, que sería su ancla en el mundo ninja y que no permitiría que volviera a perder a las personas que amaba. La imponente Tsunade Senju, la mujer más fuerte del mundo, sintió que sus defensas se desmoronaban ante este pilar de fuerza inquebrantable. Mikoto y Kushina se acercaron lentamente, flanqueando a Naruto con sonrisas comprensivas, demostrando que ellas ya formaban parte de su manada, de su familia. Naruto llevó la mano temblorosa de Tsunade hasta su propio pecho, haciéndole sentir la inmensa vitalidad de su corazón. En ese preciso instante, entre las ruinas de una caverna y bajo la mirada atónita de Shizune, los muros de hielo que rodeaban el alma de Tsunade se fracturaron irremediablemente. Subyugada por el poder, la compasión y el innegable atractivo del rubio, la Sannin se dio cuenta de que su vida había terminado. Había encontrado a un hombre capaz de protegerla y amarla más allá de sus demonios, marcando la integración de la tercera y fundamental pieza de su amado harem, listos ahora para volver a Konoha y preparar el terreno para la inevitable cruzada hacia la oscuridad de la aldea oculta de la niebla. El regreso a la aldea oculta de la hoja fue un triunfo silencioso que resonó en los cimientos mismos de la jerarquía ninja.
Tsunade Senju, la legendaria Sannin que había jurado no volver a pisar Konoha, caminaba ahora por sus calles principales con la cabeza en alto, flanqueada por Kushina y Mikoto, mientras Naruto lideraba el grupo con una presencia que irradiaba una autoridad tranquila y protectora. Shizune, cargando a Tonton, apenas podía creer el milagro que había presenciado. La opresiva sombra de desesperación que había oscurecido el alma de su maestra durante años se había disipado, reemplazada por un brillo de genuina esperanza y devoción hacia el misterioso rubio. En la oficina del Hokage, Hiruzen Sarutobi casi deja caer su pipa al ver a su antigua alumna entrar por la puerta. No hubo necesidad de largas explicaciones ni de informes burocráticos detallados. El simple hecho de que Naruto hubiera logrado lo imposible con el uso de sus extraordinarias habilidades de Feinjutsu y su innegable voluntad, fue suficiente para que el tercero le otorgara su confianza absoluta. Tsunade retomó su posición en el hospital de Konoha casi de inmediato, pero sus noches y sus momentos de paz estaban enteramente dedicados a Naruto. En la intimidad de la amplia residencia que el Hokage les había asignado, los lazos entre el rubio y las tres kunoichis se solidificaron en una unión inquebrantable. No había celos ni disputas entre ellas, pues el chakra de Naruto, puro y rebosante de energía yang, las conectaba a un nivel espiritual profundo. Kushina aportaba la pasión ardiente y la vitalidad inagotable, Mikoto ofrecía la serenidad analítica y la lealtad feroz, y Tsunade brindaba la madurez, la fuerza monumental y el consuelo sanador. Naruto las amaba a todas con una ferocidad que eclipsaba cualquier técnica ninja, y ellas correspondían entregándose en cuerpo y alma al hombre que había reescrito sus trágicos destinos para convertirlos en un paraíso terrenal. Sin embargo, el rubio sabía que su imperio de amor y paz aún estaba incompleto. En sus sueños, las visiones de una aldea sumida en la sangre y la tiranía, y de una mujer de cabello castaño rojizo luchando desesperadamente por la libertad de su pueblo, le recordaban que el tiempo apremiaba. Apenas unas semanas después de su regreso, Naruto se presentó nuevamente ante el Hokage con una petición audaz, una misión de infiltración de rango S en la aldea oculta de la niebla. Justificó la solicitud argumentando que las brutales políticas del cuarto Mizukage estaban desestabilizando toda la región y que Konoha necesitaba inteligencia de primera mano para evitar que esa oscuridad se extendiera hasta sus fronteras. Hiruzen, reconociendo el inmenso poder táctico del escuadrón liderado por Naruto, autorizó la expedición. Bajo el manto de la noche, el equipo cruzó las fronteras del País del Fuego, dirigiéndose hacia las traicioneras costas que bordeaban el País del Agua. El viaje por mar fue tenso, navegando en un pequeño bote envuelto en un jutsu de ocultación para evitar las patrullas marítimas. Al acercarse a la isla principal, una niebla antinatural, densa y cargada de un chakra hostil y metálico, los envolvió por completo. Era el infame jutsu de ocultación en la niebla, una técnica que nublaba tanto la vista como los sentidos convencionales. Pero para Naruto, cuya conexión con la energía natural y el control de su propio chakra fluían como un río impetuoso, la niebla no era un obstáculo ciego. Cerró los ojos y expandió su percepción, buscando las fluctuaciones en el ambiente. Sintió el frío de la sed de sangre que caracterizaba a los cazadores Anbu de Kirigakure, pero, más importante aún, detectó un estallido de energía elemental exótica y feroz a varios kilómetros tierra adentro. Eran las inconfundibles firmas del elemento lava y el elemento vapor, los Kekkei Genkai de la mujer que había venido a reclamar. Sin perder un segundo, Naruto dio la señal con un rápido movimiento de manos y el equipo se adentró en el territorio enemigo, saltando silenciosamente entre los árboles retorcidos y las rocas escarpadas, guiados por la brújula interna del rubio. A medida que se acercaban al origen del combate, los sonidos de explosiones, el siseo del vapor hirviente y el choque del acero llenaron el aire húmedo. En el fondo de un cañón rocoso, acorralada contra una pared de piedra por una docena de ninjas de élite leales a la tiranía del Mizukage, se encontraba Mei Terumi. Su ropa estaba rasgada, respiraba con dificultad y un hilo de sangre resbalaba por la comisura de sus labios, pero sus ojos verdes brillaban con una fiereza indomable. Acababa de exhalar una densa nube de vapor corrosivo que había derretido las armas de la vanguardia enemiga, pero sus reservas de chakra estaban llegando a un límite peligroso tras horas de emboscada continua. El líder del escuadrón asesino, empuñando una gran espada imbuida en chakra de elemento rayo, levantó su arma para asestar el golpe de gracia, creyendo que la líder de los rebeldes finalmente había caído. Fue en ese preciso instante cuando el espacio mismo pareció vibrar. Desde lo alto del cañón, Naruto descendió como un relámpago dorado. No hubo sellos de manos largos ni jutsus ruidosos.
Simplemente acumuló chakra puro y rotatorio en la palma de su mano derecha. El Rasengan impactó de lleno en el pecho del líder enemigo con un rugido ensordecedor, creando un vórtice de viento que destrozó la formación de los asesinos y envió sus cuerpos volando contra las paredes del cañón. Antes de que el resto pudiera reaccionar ante el intruso, 4 cadenas de diamantina surgieron del suelo, controladas magistralmente por Kusina, atando e inmovilizando a varios ninjas con una fuerza aplastante. Simultáneamente, una ráfaga de shurikens negros, guiados por la precisión milimétrica del Sharingan de Mikoto, inhabilitó a los flancos con cortes perfectos en sus puntos de chakra, mientras Tsunade aterrizaba con un impacto que hizo temblar la tierra entera, destrozando el suelo y creando una trinchera infranqueable entre Mei y sus verdugos. Mei Terumi parpadeó, incrédula ante el despliegue de poder abrumador que había cambiado el curso de su muerte segura en cuestión de segundos. El polvo y la niebla comenzaron a disiparse lentamente, revelando la figura del hombre que había liderado el asalto. Naruto se giró hacia ella, el viento agitando su cabello rubio, y sus profundos ojos azules se encontraron con la mirada esmeralda de la futura Mizukage. El tiempo pareció detenerse en ese cruce de miradas. Mei sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal, no de miedo, sino de una atracción magnética e incomprensible. El chakra que emanaba de él no era frío ni asesino como el que estaba acostumbrada a respirar en su aldea. Era cálido, vibrante, un fuego protector que parecía invitarla a dejar caer todas sus defensas. Naruto dio un paso hacia ella, ignorando los quejidos de los pocos enemigos que aún permanecían conscientes en el suelo. Extendió su mano enguantada, infundiendo un suave flujo de energía curativa que estabilizó instantáneamente la respiración de la exhausta Kunoichi. He oído que la niebla sangrienta necesita un nuevo amanecer, dijo Naruto, con una voz profunda y segura que resonó en el silencioso cañón, acompañada de una sonrisa tan deslumbrante que hizo que el corazón de Mei, endurecido por años de guerra civil y traiciones, latiera con una fuerza desbocada. Mi nombre es Naruto Uzumaki, y he venido desde muy lejos para asegurarme de que tú seas quien traiga esa luz. Kusina, Mikoto y Tsunade se acercaron, rodeándolos con una presencia imponente pero acogedora, mostrando un frente unido que dejó a Mei sin palabras. En ese fondo rocoso, manchado por el combate pero iluminado por la promesa de un futuro mejor, la cuarta y última pieza del destino de Naruto se encajó perfectamente. Mei Terumi, al tomar la mano firme del rubio y sentir el calor de su promesa, supo en lo más profundo de su alma que su vida ya no le pertenecía solo a su rebelión, sino a este hombre extraordinario que acababa de irrumpir en su mundo para amarla, protegerla y gobernar a su lado hasta el fin de los tiempos. La bruma se arremolinaba alrededor de sus tobillos mientras Mei Terumi sostenía la mano de Naruto Uzumaki, sintiendo como una corriente de chakra cálido y revitalizante fluía desde la palma del rubio hacia su exhausto sistema circulatorio. La futura Mizukage, una mujer curtida por las traiciones y la brutalidad de la niebla sangrienta, se encontró completamente desarmada ante la mirada sincera y protectora de aquel forastero. Sin embargo, no hubo tiempo para prolongar el silencio. Tsunade Senju se adelantó con la autoridad que solo una leyenda viviente podía poseer, sus manos brillando con el inconfundible resplandor verde del Jutsu palma mística. Con una destreza inigualable, la Sannin comenzó a sanar las heridas más profundas de Mei, cerrando cortes y restaurando sus reservas de energía en cuestión de minutos. Mei abrió mucho los ojos, reconociendo de inmediato el rombo en la frente de la rubia y la abrumadora presencia de las dos kunoichis que custodiaban el perímetro. Entender que Kusina Uzumaki, el temido habanero sangriento, Mikoto Uchiha, portadora del Sharingan más letal de su generación, y la legendaria Tsunade estaban allí, unidas y devotas a las órdenes de Naruto, fue un golpe directo a su concepción del mundo ninja. Naruto no intentó ocultar la naturaleza de su vínculo con ellas. Al contrario, cuando Kusina se acercó para acariciar el hombro del rubio y Mikoto se situó a su lado con una lealtad inquebrantable, Mei pudo sentir la resonancia espiritual que los unía. Era un chakra entrelazado, un pacto forjado en amor y fuego que repelía la frialdad del país del agua. Atrapada por el magnetismo de Naruto y la aceptación silenciosa de las tres mujeres, Mei sintió débilmente, guiándolos a través de los traicioneros desfiladeros hacia la base secreta de la resistencia, sabiendo que su destino acababa de reescribirse para siempre. El refugio de los rebeldes era una vasta caverna subterránea, iluminada por antorchas parpadeantes que proyectaban sombras alargadas sobre los rostros demacrados de los shinobis leales a Mei. Al ver entrar a su líder escoltada por forasteros de Konoha, la tensión en el lugar se cortó con un kunai.
Varios guardias desenvainaron sus espadas, y el ambiente se cargó con una intención asesina palpable. Antes de que Mei pudiera levantar la voz para calmar a sus hombres, Naruto dio un solo paso al frente. No alzó armas ni adoptó una postura de combate. Simplemente liberó una fracción de su inmenso chakra yang. No fue una demostración de fuerza aplastante para aterrorizarlos, sino una ola de energía dorada, densa y pura que llenó la caverna, disipando la sed de sangre y obligando a los rebeldes a bajar sus armas por puro instinto de reverencia. Para sellar su alianza y demostrar su utilidad, Naruto caminó hacia las paredes de roca húmeda de la cueva. Se mordió el pulgar y, en un despliegue vertiginoso de velocidad, trazó una inmensa matriz de F-Injutsu del clan Uzumaki a lo largo de las paredes. Las complejas fórmulas de sellado brillaron con un tono azul eléctrico antes de fundirse con la piedra, creando una barrera de supresión de chakra absoluta. Explicó, con esa voz profunda que enviaba escalofríos por la espalda de Mei, que a partir de ese momento ningún ninja rastreador del Mizukage, por más hábil que fuera, podría detectar las firmas de energía dentro de la caverna. Los rebeldes, que habían vivido aterrados por las patrullas asesinas durante meses, cayeron de rodillas, viendo en el rubio no a un ninja de la hoja, sino a un verdadero salvador enviado por los mismísimos caminos del sabio. En la mesa de guerra, dispuesta sobre una roca plana en el centro del campamento, se planeó el golpe de estado. Mei detalló el inmenso poder de Yagura, el cuarto Mizukage, advirtiendo sobre su capacidad para controlar a la perfección a la bestia de tres colas. Fue entonces cuando Naruto reveló el as bajo la manga que había planeado usando su conocimiento de otra vida. Sin mencionar futuros o paradojas, les explicó con absoluta certeza que el comportamiento errático y tiránico de Yagura no era natural, sino el resultado de un genjutsu de altísimo nivel controlado desde las sombras por un usuario del Sharingan. Mikoto tensó la mandíbula al escuchar la implicación de su clan, pero la mano de Naruto sobre la suya la tranquilizó instantáneamente. El rubio propuso una estrategia audaz. La resistencia lanzaría un ataque frontal contra las puertas de Kirigakure para crear una distracción masiva, mientras que él y su escuadrón de élite se infiltrarían directamente en la torre del Mizukage. Naruto juró que él mismo se encargaría de someter a Yagura, utilizando cadenas de sellado Uzumaki para suprimir el chakra del Biju y un jutsu de disrupción de red de chakra para romper la ilusión óptica que lo controlaba. La confianza inquebrantable de Naruto, respaldada por la fuerza titánica de Tsunade, las barreras inexpugnables de Kushina y el genjutsu neutralizador de Mikoto, convenció a los comandantes rebeldes. Mei, observando al hombre que había tomado el control de la sala con una mezcla perfecta de carisma y genio táctico, sintió que las últimas barreras alrededor de su propio corazón se desmoronaban. Había pasado su vida entera buscando un hombre que no le temiera, alguien que pudiera igualar su fuego y su vapor, y allí estaba él, listo para conquistar el país entero solo para verla sonreír. Esa misma noche, el silencio descendió sobre el campamento rebelde. En la tienda principal, iluminada solo por el suave resplandor de un pergamino de luz, Naruto descansaba rodeado por Kushina, Mikoto y Tsunade, compartiendo la calma antes de la tormenta. La lona de la entrada se apartó suavemente, revelando a Mei Terumi. Llevaba su cabello suelto, cayendo como una cascada cobriza sobre sus hombros, y sus ojos verdes reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y determinación abrasadora. No hubo rechazo ni hostilidad por parte de las demás mujeres. Kushina le dedicó una sonrisa cálida y le hizo un espacio a su lado, mientras Tsunade asentía con una profunda comprensión. Mei avanzó lentamente y se arrodilló frente a Naruto, dejando que el rubio acariciara su mejilla con una ternura infinita. Mi aldea, mi vida y mi corazón están en tus manos, susurró la futura Mizukage, rindiéndose por completo al amor que había florecido en medio del campo de batalla. Naruto la atrajo hacia él, fundiendo sus labios en un beso cargado de promesas y fuego, mientras el chakra de los cinco se entrelazaba en la habitación, formando una red impenetrable de devoción y lealtad absoluta. En ese abrazo compartido, el imperio de Naruto se cimentó definitivamente. Las 4 mujeres más extraordinarias de la historia ninja le pertenecían en cuerpo y alma, y él, a su vez, vivía y respiraba solo para protegerlas. Con la promesa del amanecer asomándose en el horizonte y la guerra aguardando en la ciudad envuelta en niebla, el rubio cerró los ojos, sintiendo el poder del 9 colas ronronear en su interior, sabiendo que mañana, la niebla sangrienta caería para dar paso al reinado indiscutible de su amor. El amanecer sobre el país del agua no trajo luz, sino un cielo cargado de nubes plomizas que prometían una tormenta de proporciones épicas, un reflejo perfecto del caos que estaba a punto de desatarse sobre Kirigakure.
Cuando el primer trueno rasgó el horizonte, las fuerzas rebeldes lideradas por Mei Terumi atacaron las enormes puertas de la aldea con una ferocidad nacida de años de opresión. Mei, al frente de la vanguardia, inhaló profundamente y exhaló un torrente de lava ardiente que derritió las fortificaciones frontales de metal y piedra en cuestión de segundos, convirtiendo la entrada principal en un foso de escoria hirviente. Los guardias leales al Mizukage cayeron en la confusión total mientras los rebeldes irrumpían con gritos de guerra, desatando una lluvia de kunais con sellos explosivos y jutsus de elemento agua que chocaban violentamente contra las defensas organizadas a toda prisa. Sin embargo, mientras el ejército principal atraía la atención de la mayor parte de las fuerzas Anbu y de la policía militar de la niebla, 5 sombras se deslizaban ágilmente por los tejados de la aldea, moviéndose con una sincronía tan perfecta que parecían compartir un solo pensamiento. Naruto lideraba la formación, con sus sentidos agudizados detectando cada red de chakra en la zona. A su derecha, Mikoto mantenía su Sharingan activado, sus 3 tomoes girando furiosamente mientras leía los flujos de energía y predecía los puntos ciegos de las patrullas restantes. A su izquierda, Kushina irradiaba una presencia feroz, lista para liberar sus cadenas al menor indicio de peligro, mientras Tsunade cerraba la retaguardia, asegurando que nadie pudiera seguirlos sin enfrentarse a la fuerza más devastadora del mundo ninja. El objetivo era claro e inamovible: la imponente torre del Mizukage que se alzaba en el centro del cráter de la aldea, envuelta en la neblina más densa de todas. La infiltración fue un despliegue magistral de poder y precisión que no dejó rastro alguno de su paso. Cuando un escuadrón de élite de cazadores especiales Anbu intentó interceptarlos en uno de los puentes colgantes que conectaban con la torre, Mikoto no les dio tiempo ni siquiera de formular un sello de manos. Con un sutil movimiento de sus ojos escarlata, atrapó a los 4 asesinos en un genjutsu paralizante tan profundo que cayeron inconscientes al vacío antes de poder gritar. Al llegar a las pesadas puertas de roble blindado que custodiaban la cámara principal del Mizukage, Naruto no se molestó en buscar llaves ni en desactivar las trampas convencionales. Tsunade simplemente dio un paso al frente, concentró una cantidad masiva de chakra en su talón y conectó una patada lateral que hizo estallar las puertas en miles de astillas, enviando los pesados goznes de hierro volando hacia el interior de la sala como proyectiles letales. El polvo y los escombros llenaron la oficina circular, pero cuando se asentaron, la figura de Yagura Karatachi, el cuarto Mizukage, permanecía impasible en el centro de la estancia. A pesar de su apariencia de niño, el aura que emanaba era gélida, monstruosa y opresiva, cargada con la pesada esencia de la bestia de 3 colas. Sus ojos carecían de cualquier brillo de humanidad o voluntad propia. Eran espejos vacíos y oscuros, la firma indiscutible de que su mente estaba atada por un genjutsu visual de nivel supremo. Al ver a los intrusos, Yagura no articuló palabra. Su cuerpo comenzó a burbujear con un chakra rojo y denso, una capa demoníaca que le otorgó rápidamente una segunda cola y transformó su piel en un caparazón de coral afilado. Con un rugido que hizo temblar los cimientos de la torre, el Jinchuriki manipulado se lanzó contra ellos a una velocidad aterradora, empuñando su bastón con ganchos infundido en elemento agua de alta presión, listo para partir a Naruto por la mitad. Pero el rubio no estaba solo, y su harén no era un simple grupo de apoyo, sino un escuadrón de diosas de la guerra que operaba bajo un amor y una lealtad absoluta hacia él. Antes de que el bastón de Yagura pudiera rozar a Naruto, Kushina ejecutó un sello de manos a la velocidad del rayo. 5 gruesas cadenas de diamantina dorada erupcionaron del suelo de piedra, envolviéndose alrededor de las extremidades y el torso del Mizukage con un sonido metálico ensordecedor. Las cadenas brillaron intensamente, aplicando un efecto de supresión inmediata que hizo que el chakra del Sanbi sisease como agua cayendo sobre brasas calientes. Yagura se detuvo en seco, forcejeando brutalmente, pero la fuerza espiritual de la matriarca Uzumaki era inquebrantable. Aprovechando la inmovilización, Mikoto se deslizó por el flanco derecho del enemigo como una sombra letal. Sus ojos se encontraron con los de Yagura por una fracción de segundo, canalizando todo el poder de su Sharingan para intentar penetrar la ilusión impuesta por el enmascarado. El nudo de chakra en su lóbulo frontal es demasiado denso, es una técnica parasitaria, informó Mikoto, retrocediendo con una voltereta evasiva cuando Yagura, en un acto de pura fuerza bruta logró romper el suelo bajo él para aflojar la tensión de las cadenas y lanzar una ráfaga de proyectiles de coral desde su espalda. Tsunade saltó frente a Naruto y las demás, cruzando los brazos y cubriéndolos con chakra de elemento tierra, recibiendo el impacto de los letales corales de frente.
La fuerza de los proyectiles era inmensa, pero la Sannin ni siquiera parpadeó, protegiendo a su amado y a sus hermanas de armas con la solidez de una montaña, susurrando que era el turno de Naruto para acabar con la farsa. Naruto, con los ojos brillando con una determinación dorada, asintió y se impulsó hacia adelante, utilizando el impulso de las cadenas de Kushina que aún sujetaban los brazos de Yagura para no perderlo de vista. No necesitaba fuerza destructiva para ganar esta batalla, necesitaba precisión quirúrgica. Mientras volaba por el aire, acumuló chakra puramente espiritual en la palma de su mano derecha, moldeándolo no como una esfera destructiva, sino como un complejo F-Injutsu de liberación ilusoria. Los kanjis negros giraban frenéticamente alrededor de su mano libre. Yagura abrió la boca, acumulando chakra positivo y negativo en un intento desesperado de disparar una mini bomba bestia con cola a quemarropa. Sin embargo, Naruto fue más rápido. Aterrizó directamente sobre el pecho acorazado de Yagura y estrelló la palma de su mano enguantada en el centro de la frente del Mizukage. El impacto no rompió huesos, pero liberó una onda de choque de chakra puro que penetró directamente en el cerebro y la red de energía del Jinchuriki. Naruto inyectó su propio chakra, vasto, cálido y revitalizante, forzándolo a recorrer los canales espirituales de Yagura y chocando violentamente contra la energía oscura e invasiva del Genjutsu de Obito. La sala se iluminó con un destello cegador mientras las cadenas doradas de Kushina pulsaban al unísono, suprimiendo la reacción violenta de la bestia interior. Yagura soltó un grito desgarrador, no de dolor físico, sino de la liberación de años de tormento psicológico. La capa de chakra rojo se disipó como humo en el viento, y el caparazón de coral se deshizo en polvo fino. Los ojos del Mizukage rodaron hacia atrás y su cuerpo, de repente frágil y diminuto sin el poder de la bestia desatada, se desplomó hacia adelante, siendo atrapado suavemente por los brazos de Naruto antes de golpear el suelo. El vínculo estaba roto. La tiranía de las sombras sobre Kirigakure había terminado. El silencio que siguió en la cámara solo fue interrumpido por el eco de los combates lejanos en la aldea, que rápidamente comenzaban a transformarse en gritos de victoria por parte de los rebeldes. Naruto dejó a Yagura inconsciente en el suelo, seguro de que el Sanbi había vuelto a un estado de letargo pacífico gracias al sellado de Kushina. Se puso de pie, su pecho subiendo y bajando rítmicamente, y se giró para mirar a las mujeres que habían hecho posible esta victoria sin derramar una sola gota de sangre innecesaria. Kushina deshizo sus cadenas y corrió hacia él, envolviendo sus brazos alrededor del cuello del rubio y besándolo con una pasión que sabía a adrenalina y victoria. Mikoto se acercó con una sonrisa serena, apoyando su cabeza contra el hombro de Naruto, mientras Tsunade le alborotaba el cabello con un afecto profundo y maternal que se mezclaba con un ardiente deseo. Unos minutos más tarde, las puertas destrozadas de la oficina volvieron a crujir. Mei Terumi entró corriendo, cubierta de polvo, ceniza y un poco de sangre enemiga, pero irradiando un aura de triunfo absoluto. Al ver a Yagura derrotado en el suelo y a Naruto ileso, sostenido por el amor de su poderoso clan, Mei soltó un suspiro trémulo y dejó caer sus armas. Caminó hacia el centro de la sala y, sin dudarlo, se arrojó a los brazos abiertos de Naruto, uniéndose al abrazo grupal. Las lágrimas de alivio rodaron por sus mejillas mientras el rubio besaba su frente, prometiéndole en un susurro que la oscuridad nunca volvería a tocar su aldea. En ese momento, desde lo alto de la torre del Mizukage, rodeado por las 4 kunoichis más temibles y hermosas del continente que ahora eran su familia, Naruto Uzumaki consolidó su posición no solo como un salvador del tiempo, sino como el rey absoluto de un mundo que él mismo estaba esculpiendo con sus propias manos, listo para guiar a Mei en su inminente coronación como la quinta Mizukage y sellar su imperio para toda la eternidad. El eco de la batalla se desvaneció lentamente, reemplazado por los vítores ahogados y llenos de incredulidad que comenzaban a ascender desde las calles destrozadas de Kirigakure. La niebla antinatural, que durante años había asfixiado a la aldea con su opresiva sed de sangre, comenzó a disiparse bajo la suave brisa del océano, revelando por primera vez en mucho tiempo un cielo despejado y bañado por la luz dorada del atardecer. En la cima de la torre del Mizukage, Mei Terumi contemplaba su hogar con lágrimas de alivio resbalando por sus mejillas, sintiendo el peso de una era de tiranía desmoronarse por completo. A su lado, Naruto Uzumaki se mantenía firme como un roble antiguo, irradiando un aura de paz que tranquilizaba los corazones acelerados de todos los presentes. Tsunade, demostrando su inigualable maestría médica, había estabilizado los canales de chakra de Yagura, asegurándose de que el Sanbi permaneciera dormido en su interior mediante un sello de restricción temporal diseñado por Kushina.
Mikoto, con su Sharingan ya desactivado, vigilaba el perímetro con una gracia letal, garantizando que ningún remanente leal a la antigua administración intentara un ataque desesperado. Cuando los líderes de la rebelión irrumpieron en la oficina, esperando encontrar una carnicería, se detuvieron en seco ante la imponente escena. Su líder, ilesa y radiante, flanqueada por figuras de leyenda y sostenida por el hombre rubio que había hecho posible el milagro. Sin necesidad de votaciones ni debates prolongados, los comandantes se arrodillaron frente a Mei, reconociéndola en ese mismo instante como la quinta Mizukage. La pelirroja apretó la mano de Naruto con fuerza, encontrando en su mirada azul el valor necesario para aceptar el manto y guiar a su pueblo hacia un nuevo amanecer. Esa misma noche, los salones de la residencia oficial del Mizukage se convirtieron en un santuario privado para los 5 guerreros. Lejos de las festividades y del caos burocrático de la transición de poder, Naruto sabía que el deber pronto lo llamaría de regreso a Konoha, pero bajo ninguna circunstancia permitiría que la distancia física debilitara el vínculo que acababa de forjar con Mei. En el centro de la amplia habitación iluminada por la cálida luz de las velas, Naruto le pidió a Mei que se sentara frente a él. Kusina, Mikoto y Tsunade rodearon a la pareja, sus chakras fluyendo en una armonía perfecta que llenaba la estancia con una sensación de calidez y pertenencia absoluta. Naruto mordió su pulgar y, con una concentración que hizo brillar sus marcas en las mejillas, comenzó a trazar un intrincado patrón de F-Injutsu sobre la clavícula de Mei. No era un simple sello de invocación ni una fórmula de comunicación estándar. Era una obra maestra del conocimiento Uzumaki combinada con la técnica del dios trueno volador, una matriz de espacio-tiempo anclada directamente a su propia red de chakra. A medida que los kanjis se formaban sobre la pálida piel de la kunoichi, emitiendo un suave resplandor naranja, Naruto repitió el proceso en los hombros de Kusina, Mikoto y Tsunade. Les explicó, con esa voz profunda y rebosante de devoción que las cautivaba por completo, que este sello especial entrelazaba sus energías vitales de forma permanente. No importaba cuántos kilómetros de bosques, montañas u océanos la separaran. Con solo canalizar una fracción de su chakra en la marca, Naruto podría teletransportarse al lado de cualquiera de ellas en un abrir y cerrar de ojos, o traerlas hacia él con la misma facilidad. Era la promesa definitiva de que nunca volverían a estar solas, un pacto inquebrantable de sangre y espíritu que solidificó su harem no solo como una unión romántica, sino como una alianza invencible que trascendía las fronteras de las aldeas ninja. Mei, abrumada por la magnitud del regalo y el amor incondicional del rubio, se arrojó a sus brazos, sellando el juramento con un beso apasionado mientras las demás mujeres se unían al abrazo, compartiendo el calor de su recién formada y eterna familia. A la mañana siguiente, el momento de la partida llegó, pero carecía de la tristeza habitual de las despedidas. Mei Terumi, luciendo por primera vez las túnicas oficiales de la quinta Mizukage y el sombrero azul con el kanji de agua, acompañó al escuadrón de Konoha hasta las puertas recién reconstruidas de la aldea. Habían firmado un tratado preliminar de no agresión y apoyo mutuo, un documento que Hiruzen Sarutobi seguramente recibiría como el mayor logro diplomático de la década. Antes de darse la vuelta, Naruto se acercó a Mei, apartando un mechón de su cabello castaño rojizo con infinita ternura. Susurró palabras que solo ella pudo escuchar, reafirmando que Kirigakure estaba ahora bajo su protección personal y que la visitaría antes de que la luna completara su ciclo. El viaje de regreso a Konoha fue drásticamente diferente a la ida. No había necesidad de ocultarse ni de apresurarse con tensión. Navegaron las aguas del país del agua y atravesaron los bosques del país del fuego con la tranquilidad de quienes acaban de conquistar el mundo sin desatar una guerra mundial. Kusina saltaba entre las ramas con una energía renovada, su risa cristalina llenando el bosque, mientras Mikoto y Tsunade conversaban animadamente sobre estrategias para integrar la diplomacia médica con el poder militar de los clanes. Naruto, observándolas moverse con tanta libertad y felicidad, sintió que el oscuro peso de las memorias de su línea temporal original finalmente comenzaba a desvanecerse. El sacrificio de su viaje en el tiempo había valido cada segundo de agonía. Había reescrito el destino de las mujeres más extraordinarias de la historia, salvándolas de la locura, la masacre, la soledad y la guerra. Ahora, ellas eran los pilares fundamentales de su existencia, y juntas, poseían el poder para aplastar cualquier amenaza que el futuro intentara arrojarles. Al cruzar las inmensas puertas de Konohagakure, el sol se encontraba en su cenit, iluminando la aldea con un resplandor glorioso. Su llegada no pasó desapercibida. Los guardias se cuadraron de inmediato, y en cuestión de minutos, un escuadrón Anbu los escoltó directamente hacia la oficina del Hokage.
Cuando Naruto desplegó el pergamino con el sello del Mizukage y Tsunade, corroboró la eliminación pacífica de la tiranía en Kirigakure, Hiruzen Sarutobi dejó caer su pipa, completamente atónito ante la magnitud de lo que este misterioso Uzumaki había logrado en tan poco tiempo. Había traído de vuelta a una Sannin legendaria, había pacificado a una aldea enemiga y había forjado una alianza inquebrantable con el clan Uchiha a través de Mikoto y con el legado Uzumaki a través de Kushina. El tercero entendió, con la sabiduría de sus años, que el equilibrio de poder en el mundo ninja acababa de inclinarse definitivamente a favor de Konoha, todo gracias a la intervención de Naruto. Esa misma noche, parado sobre la cabeza esculpida del primer Hokage en el monumento de piedra, Naruto miró las luces de la aldea brillando como estrellas terrenales. Sintió el calor reconfortante del sello en su hombro vibrar, una señal cariñosa de Mei desde cientos de kilómetros de distancia, mientras unos brazos cálidos rodeaban su cintura por detrás. Eran Kushina y Mikoto, con Tsunade acercándose para apoyarse en su pecho. Mientras el viento agitaba su cabello rubio, Naruto cerró los ojos y sonrió, consciente de que su imperio estaba cimentado. El pasado roto había sido reparado, el presente rebosaba de amor y lealtad, y el futuro, sin importar qué sombras oscuras intentaran emerger desde las profundidades, sería dictado únicamente por la luz de su voluntad y el poder indomable de su familia. La paz que envolvía a Konohagakure bajo el manto estrellado era un espejismo reconfortante para la mayoría de sus habitantes, pero para los sentidos agudizados de Naruto Uzumaki, las corrientes subterráneas de la aldea ocultaban un veneno que amenazaba con pudrir el futuro. En la quietud de la amplia residencia que compartía con Kushina, Mikoto y Tsunade, el rubio meditaba con los ojos cerrados, sintiendo el pulso de la energía natural fluir a su alrededor. Sabía, por las dolorosas memorias de su vida pasada, que la verdadera amenaza para el clan Uchiha y para la estabilidad de la hoja no provenía de las fronteras enemigas, sino de las sombras retorcidas bajo sus propios pies Danzo Shimura y su división secreta, Raíz. Al abrir sus intensos ojos azules, encontró a Mikoto sentada a su lado, observándolo con una devoción silenciosa. Su cabello azabache caía suavemente sobre sus hombros, y sus ojos escarlata, portadores del Sharingan, reflejaban la luz de las velas. Naruto extendió su mano, acariciando la mejilla de la heredera Uchiha, transmitiéndole una cálida ola de chakra que la hizo suspirar. Le explicó, con esa voz profunda que no admitía dudas, que había una oscuridad enquistada en el consejo de la aldea, una que planeaba usar el miedo y la manipulación para acorralar a su clan hasta empujarlos a una masacre inevitable. Mikoto se tensó, el instinto protector de una kunoichi de élite aflorando al instante, pero el agarre firme y amoroso de Naruto la ancló a la realidad. Kushina y Tsunade, que habían estado escuchando desde el umbral de la habitación, se acercaron con expresiones de fiera determinación. El habanero sangriento apretó los puños, haciendo crujir sus nudillos mientras su chakra burbujeaba con indignación, y la legendaria Sannin asintió, reconociendo que las artimañas de Danzo siempre habían sido una espina clavada en la voluntad de fuego. Esa misma noche, sin necesidad de alertar al tercer Hokage ni de pedir permisos burocráticos, el escuadrón más temible que el mundo ninja hubiera visto jamás se preparó para extirpar el mal de raíz, unidos por un juramento de amor y sangre que no toleraría amenazas a su felicidad. El descenso hacia las instalaciones subterráneas de raíz fue una demostración de infiltración perfecta. Guiados por la percepción sensorial de Naruto, evitaron las patrullas estándar de la policía militar y llegaron a una entrada falsa oculta en los cimientos del monumento Hokage. Un complejo sello de barrera bloqueaba el paso, diseñado para incinerar a cualquier intruso, pero para un maestro del Efeinjutsu del calibre de Naruto, era un simple juego de niños. Con un movimiento fluido, el rubio trazó una contramatriz de kanjis de anulación en el aire, que al entrar en contacto con la pared de roca, disolvió la barrera letal en un inofensivo humo blanco. Se adentraron en la oscuridad de los túneles, donde el aire era frío y olía a acero y humedad. No tardaron en ser detectados por los operativos de raíz, ninjas despojados de sus emociones y condicionados para matar sin piedad. Un escuadrón de 20 asesinos enmascarados cayó desde las sombras del techo, desatando una lluvia incesante de kunais explosivos y jutsus de elemento viento cortantes. Sin embargo, no estaban enfrentando a shinobis ordinarios. Kushina dio un paso al frente, sus ojos violetas brillando con furia protectora, y liberó una docena de cadenas de diamantina de su espalda. Las cadenas doradas danzaron como serpientes letales, interceptando y desviando cada proyectil antes de atrapar a la mitad de los asaltantes, inmovilizándolos y suprimiendo su chakra al instante.
Simultáneamente, Mikoto activó su Sharingan de 3 tomoes, moviéndose con una gracia fantasmal entre los atacantes restantes. Con rápidas secuencias de sellos manuales, exhaló una inmensa bola de fuego del Jutsu Gran Bola de Fuego que iluminó los túneles y obligó a los operativos a retroceder directamente hacia donde Tsunade los esperaba. La Sannin concentró su chakra en ambos puños y golpeó el suelo de piedra con una fuerza titánica. El impacto creó una onda de choque sísmica que destrozó el corredor entero, enviando a los shinobis de raíz contra las paredes, dejándolos completamente inconscientes antes de que pudieran intentar un contraataque. Avanzando sobre los escombros de la fallida emboscada, llegaron a la cámara principal de la base subterránea, un vasto salón circular iluminado por antorchas parpadeantes. Allí, sentado en una silla de piedra y rodeado por su guardia de élite personal, se encontraba Danzo Shimura. Su ojo único y visible se entrecerró al ver a los intrusos, reconociendo de inmediato el peligro absoluto que representaba esa formación. Sin pronunciar una sola palabra, Danzo golpeó su bastón contra el suelo, ordenando a sus guardaespaldas que atacaran, mientras él mismo comenzaba a tejer sellos de elemento viento a una velocidad vertiginosa. 2 shinobis se abalanzaron hacia Naruto con espadas imbuidas en chakra relámpago, pero el rubio ni siquiera alteró su ritmo de caminata. Extendió ambas manos y, utilizando la pura maestría de la manipulación de forma, materializó 2 Rasengan simultáneos sin necesidad de clones de sombra. Impactó las esferas de chakra rotatorio contra el pecho de los atacantes, enviándolos a volar a través de los gruesos pilares de piedra del salón. Danzo, aprovechando la distracción, inhaló profundamente y exhaló una ráfaga masiva de esferas de vacío, balas de aire a presión diseñadas para perforar acero puro. Mikoto se interpuso ágilmente frente a su amado, pero antes de que pudiera ejecutar un jutsu defensivo, Naruto la tomó suavemente por la cintura, apartándola de la línea de fuego, y canalizó el poder hirviente de Kurama. Un denso manto de chakra rojo carmesí, vibrante y abrumador, brotó de su cuerpo, formando una barrera espiritual impenetrable. Las balas de vacío de Danzo chocaron contra la capa del zorro y se disiparon con un siseo inofensivo, incapaces de rasguñar la barrera del Jinchuriki. La expresión de Danzo se torció en una máscara de puro terror al sentir la inmensidad del chakra del 9 colas, una energía que superaba cualquier cálculo o artimaña que pudiera haber preparado. Con paso firme, Naruto se acercó al anciano líder, deshaciendo el manto de chakra para mostrar que no dependía de la bestia para impartir justicia, sino de su propia voluntad. Danzo intentó desenfundar un pergamino de sellado maldito para inmovilizarlo, pero 4 cadenas de diamantina surgieron del suelo, controladas por una implacable Kusina, que apresaron las extremidades del anciano y lo levantaron en el aire, anulando cualquier flujo de energía en su cuerpo. Naruto lo miró directamente a los ojos, su mirada destilando la frialdad de un rey que protege su imperio. Le dejó claro que sus días de manipular a la aldea desde las sombras, de planear el genocidio del clan Uchiha y de robar vidas para su enfermizo concepto de paz, habían terminado para siempre. Naruto colocó la palma de su mano sobre el abdomen de Danzo y trazó un sello Uzumaki de supresión permanente. Una compleja red de kanjis negros se extendió por el cuerpo del anciano, bloqueando de manera irreversible su red circulatoria de chakra. Danzo Shimura cayó al suelo, reducido a un anciano común y corriente, despojado de su poder, de sus secretos y de su capacidad de hacer daño. Esa misma madrugada, el escuadrón entregó al ex líder de Raíz y una montaña de pergaminos con evidencia de sus crímenes en la oficina de Hiruzen Sarutobi, obligando al tercero a limpiar la oscuridad que había permitido crecer por negligencia. Cuando regresaron a la calidez de su hogar, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y rosados. Mikoto, abrumada por la certeza de que su clan finalmente estaba a salvo, se arrodilló frente a Naruto, abrazándose a sus piernas con lágrimas de gratitud pura manchando su rostro. El rubio la levantó con dulzura, besando sus labios con una pasión encendida que fue rápidamente compartida por Kusina y Tsunade, quienes se unieron en un abrazo colectivo que reafirmaba su devoción inquebrantable. Y como si el destino quisiera coronar la victoria perfecta, el sello de espacio-tiempo en el hombro de Naruto brilló intensamente, materializando en un destello naranja a Meiterumi, quien había sentido la victoria a través del vínculo de sus chakras. La Mizukage sonrió, uniéndose al círculo de amor de su nueva familia, sabiendo que, bajo la protección de Naruto Uzumaki, el mundo ninja había entrado en una era de luz y felicidad eterna. La brisa matutina de Konoha llevaba consigo un aroma a hojas frescas y a un futuro renacido, pero dentro de los muros de la residencia Uzumaki, el aire vibraba con una energía mucho más intensa y profunda.
La llegada de Mei Teruni a través del sello de espacio-tiempo no solo había sido la prueba definitiva de la maestría de Naruto sobre el Feinjutsu, sino la consolidación física de su amado imperio. Las 4 mujeres más poderosas y hermosas de las naciones elementales compartían ahora un mismo techo, unidas por la marca ardiente en sus hombros y por la devoción incondicional hacia el hombre rubio que había alterado el tejido mismo del destino por ellas. Tras un desayuno compartido entre risas cómplices, miradas cargadas de deseo y el calor reconfortante del chakra de Naruto entrelazándose con el de ellas de forma constante, la realidad del mundo ninja volvió a llamar a su puerta. Hiruzen Sarutobi, aún asimilando la caída de Danzo y la limpieza de la oscuridad en su propia aldea, les había enviado un pergamino secreto con el sello personal del Hokage. Los informes de rastreadores Anbu habían localizado una fluctuación de chakra vil y enfermiza cerca de las fronteras del país del sonido, una firma de energía que Tsunade reconoció de inmediato, haciendo que la sangre se le helara en las venas. Era Orochimaru. El Sannin renegado, obsesionado con la inmortalidad y los jutsus prohibidos, representaba la última gran amenaza de la vieja era que acechaba a Konoha, y una sombra del pasado que Tsunade necesitaba enfrentar para cerrar sus heridas definitivamente. Al notar la tensión en los hombros de la rubia, Naruto se acercó y envolvió su cintura con firmeza, besando su frente con una ternura que disipó sus demonios al instante. No iría sola. La manada entera partiría, lista para aplastar a la víbora bajo el peso de su amor y su poder combinado. El viaje hacia el país del sonido fue rápido y silencioso, una cacería ejecutada por depredadores en la cima de la cadena alimenticia. Mei, utilizando su dominio absoluto del elemento agua, invocó una niebla densa y controlada que ocultaba sus firmas de chakra y sus movimientos físicos, permitiéndoles cruzar las fronteras sin alertar a los espías de las aldeas vecinas. Al llegar a un valle desolado, marcado por árboles retorcidos y rocas afiladas como colmillos, los agudos sentidos de Naruto, en sintonía con la energía natural, localizaron la entrada subterránea de la guarida. El hedor a veneno y a experimentos oscuros emanaba de las grietas en la tierra, pero en lugar de vacilar, el escuadrón avanzó con una sincronía letal. Mikoto activó su Sharingan, sus ojos escarlata brillando en la penumbra mientras leía los flujos de chakra ocultos en las paredes, detectando y desactivando complejos sellos explosivos con el lanzamiento preciso de sus shurikens. Descendieron por un largo túnel de piedra húmeda hasta desembocar en una inmensa caverna iluminada por antorchas de fuego verde. En el centro de la sala, rodeado de pergaminos gigantes y altares de sacrificio, se erguía Orochimaru. Su piel pálida, sus ojos reptilianos y su sonrisa sádica no habían cambiado, pero al ver a Tsunade flanqueada por Kushina, Mikoto, la actual Mizukage y un rubio desconocido que irradiaba un chakra tan vasto como un océano, su expresión de burla se transformó en pura cautela. El Sannin siseó, juntando sus manos a una velocidad vertiginosa para invocar una horda de serpientes gigantes de escamas moradas que emergieron de las sombras, babeando un veneno capaz de derretir el acero. Sin necesidad de órdenes verbales, el harén de Naruto entró en acción, demostrando que su vínculo espiritual los convertía en un ejército imparable. Kushina fue la primera en atacar, liberando un torrente de cadenas de diamantina que cruzaron la caverna como relámpagos dorados, perforando y atando a las serpientes más grandes contra el techo de piedra, suprimiendo sus canales de chakra para evitar que escupieran veneno. Mei se adelantó con una gracia mortal, inhalando profundamente y exhalando una espesa nube de elemento vapor que envolvió a la vanguardia de las invocaciones reptilianas, disolviendo sus escamas y obligándolas a regresar a su dimensión en una nube de humo blanco. Orochimaru, enfurecido al ver sus defensas desmoronarse en segundos, alargó su cuello a una velocidad imposible, empuñando la letal espada Kusanagi en su boca, apuntando directamente al corazón de Mikoto, sabiendo que los ojos Uchiha eran el tesoro más codiciado para sus oscuros fines. Pero Naruto estaba esperando ese movimiento. En un destello naranja impulsado por la técnica del dios trueno volador, el rubio apareció justo en la trayectoria de la espada. En lugar de esquivar, Naruto concentró una cantidad masiva de chakra en su mano desnuda, endureciéndola con puro elemento viento, y atrapó el filo de la mítica Kusanagi en seco. El choque de energías creó un vendaval que apagó las antorchas, pero la piel de Naruto no cedió ni un milímetro ante el acero maldito. Con un giro brusco de su muñeca, desarmó al atónito Sannin y, con la mano libre, formó un Rasengan de color carmesí, infundido con la voluntad hirviente del Kyuubi, estrellándolo directamente contra el pecho de Orochimaru. El impacto fue devastador, enviando al renegado a estrellarse contra los muros de su propio laboratorio, agrietando la roca maciza.
Orochimaru intentó levantarse, escupiendo sangre y tejiendo desesperadamente los sellos del Edo Tensei, su técnica prohibida suprema, en un último intento por invocar a los muertos para que lucharan por él. Los ataúdes de madera comenzaron a emerger del suelo, pero antes de que las tapas pudieran abrirse, Tsunade Senju desató toda la furia contenida de décadas de traición. Canalizando todo su chakra en su pierna derecha, dio un pisotón monumental que partió la caverna entera en dos. La onda de choque destrozó los altares y convirtió los ataúdes de invocación en astillas antes de que la técnica pudiera completarse, desestabilizando la red de chakra de Orochimaru por completo. Naruto no le dio tregua. Caminó sobre la tierra destrozada con la majestuosidad de un dios de los shinobi y se colocó sobre el Sannin caído. Mordiéndose el pulgar, el Uzumaki trazó con su sangre el sello consumidor de los 8 trigramas directamente sobre el vientre pálido de su enemigo. No era un jutsu para asesinar, sino una prisión eterna de Feinjutsu que cortaba de raíz el acceso de Orochimaru a su propio chakra y a cualquier rastro de energía natural, sellando sus jutsus prohibidos y su capacidad de transferir su alma para siempre. El Sannin soltó un grito sordo y desesperado mientras los kanjis negros se clavaban en su carne, condenándolo a vivir como un humano ordinario, sin poder ni amenazas. La cueva quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de las rocas cayendo. Tsunade se acercó a Naruto, mirando el cuerpo inerte y despojado de su antiguo compañero de equipo, y dejó escapar un largo suspiro, sintiendo cómo la última cadena de su doloroso pasado se rompía por completo. Naruto la rodeó con sus brazos, besándola profundamente entre las ruinas del laboratorio. Mikoto, Kushina y Mei se unieron a ellos, abrazando al rubio y compartiendo la victoria absoluta. Habían eliminado a la última gran sombra que amenazaba su mundo, y mientras salían de la caverna tomados de la mano, con el sol iluminando sus rostros victoriosos, el imperio del amor y la lealtad que Naruto había forjado demostró ser la fuerza más invencible de toda la historia ninja. El regreso triunfal a Konohagakure tras la caída de Orochimaru marcó el inicio de una era dorada que la aldea jamás había soñado presenciar, pero en el corazón de Naruto Uzumaki latía la certeza de que el lienzo de la paz aún tenía una mancha oscura por borrar. En la intimidad de su hogar, rodeado por el amor incondicional de Kushina, Mikoto, Tsunade y Mei, el rubio sabía que el titiritero original seguía moviendo los hilos desde las sombras más profundas del mundo ninja. Obito Uchiha, consumido por el dolor y manipulado por la oscura voluntad de Zetsu Negro, aguardaba en el cementerio de las montañas, alimentando la estatua demoníaca del camino exterior y tejiendo el fatídico plan del ojo de la luna. Naruto reunió a sus 4 mujeres en el centro del dojo privado de su residencia, iluminado únicamente por la luz de la luna llena que se filtraba por los ventanales de papel de arroz. Sus miradas se cruzaron, compartiendo esa conexión espiritual inquebrantable forjada a través de las marcas de Feinjutsu en sus hombros. Sin necesidad de discursos elaborados, Naruto les reveló la existencia del enmascarado y de la aberración negra que pretendía resucitar a un mal ancestral. La revelación de que un Uchiha caído estaba detrás de la tragedia que casi destruye a Konoha y a Kirigakure encendió una llama de determinación implacable en los ojos escarlata de Mikoto, mientras Kushina apretaba los puños, haciendo resonar el eco de sus cadenas de chakra en su interior. Tsunade y Mei, líderes por derecho propio, se acercaron a Naruto, entrelazando sus manos con las de él. El pacto estaba sellado. No enviarían ejércitos ni alertarían a las 5 grandes naciones para evitar un pánico innecesario. Ellos 5, el escuadrón más devastador de la historia, se encargarían de aplastar el origen del caos y asegurar que su imperio de amor reinara sin amenazas. Al amanecer, utilizaron el jutsu del dios trueno volador de Naruto, saltando a través del espacio-tiempo gracias a un marcador que el rubio había dejado estratégicamente en los límites del país de los campos de arroz durante sus viajes previos, acercándose sigilosamente a la guarida enemiga. El cementerio de las montañas era un paisaje desolado, un valle de huesos gigantescos que se erguían como lápidas blanqueadas bajo un cielo perpetuamente gris. A medida que avanzaban, el ambiente se tornaba denso, saturado de un chakra rancio y artificial que anunciaba la presencia de los clones de Zetsu Blanco. Cientos de estas criaturas emergieron de la tierra y las rocas, intentando abrumar a los intrusos con pura superioridad numérica. Sin embargo, no representaban más que polvo frente al poder combinado del harén de Naruto. Meiterumi tomó la vanguardia, sus ojos esmeralda brillando con ferocidad mientras inhalaba una enorme cantidad de aire. Con una exhalación majestuosa, liberó un vasto mar de elemento lava que engulló el campo de batalla, derritiendo a docenas de Zetsus al instante en un infierno de roca fundida y cenizas.
Los que lograron evadir el magma fueron recibidos por el habanero sangriento. Kushina desató sus cadenas de diamantina dorada, que se multiplicaron en el aire como una red ineludible, atravesando y suprimiendo la energía de los clones parasitarios con una brutalidad hermosa y precisa. Tsunade, cubriendo la retaguardia de las kunoichis, concentró su fuerza monstruosa en sus puños y destrozó el suelo de hueso y piedra bajo sus pies, creando fisuras colosales que tragaron a las reservas enemigas, impidiendo cualquier intento de flanqueo. Mientras sus mujeres aniquilaban a la Armada Blanca con una coordinación que parecía una danza coreografiada por los mismos dioses shinobi, Naruto mantuvo su atención fija en la enorme caverna que se abría en la montaña central. Activó su modo sabio, combinándolo con el chakra vibrante y dorado de Kurama, y detectó la firma de espacio-tiempo distorsionada del Kamui, justo a tiempo para ver a la figura enmascarada emerger del vacío frente a él. Obito Uchiha, cubierto por su máscara naranja de un solo agujero, materializó en su mano derecha una enorme estaca de madera negra imbuida en chakra, lanzándose hacia el rubio con la intención de atravesar su corazón. Pero la velocidad de Naruto, potenciada por el manto del 9 colas, superaba cualquier umbral de percepción humana. En lugar de retroceder, Naruto avanzó, dejando una estela dorada a su paso, y esquivó la estaca a escasos milímetros. Antes de que Obito pudiera usar su ojo derecho para volverse intangible y escapar a su dimensión de bolsillo, Mikoto Uchiha intervino. La peli negra había saltado sobre las formaciones de lava de Mei, interceptando la línea de visión de Obito. Sus Sharingan de 3 tomoes giraron con una intensidad deslumbrante, chocando directamente con el Mangekyou Sharingan del enmascarado. Aunque no podía romper el poder de un ojo evolucionado, Mikoto inyectó una sobrecarga de chakra visual puro que creó una fluctuación de un microsegundo en la red nerviosa de Obito, un lapso ínfimo en el que perdió la concentración necesaria para activar el Kamui. Fue todo lo que Naruto necesitó. El rubio estampó la palma de su mano abierta contra el pecho del enmascarado, desatando un Feinjutsu de bloqueo espacial. Una espiral de kanjis de anulación negros brotó de su mano, extendiéndose por la túnica de Obito y sellando herméticamente su capacidad de distorsionar el espacio. Privado de su principal defensa, Obito fue arrojado hacia el interior de la caverna por una potente patada giratoria de Naruto. El escuadrón avanzó implacable hacia la oscuridad de la cueva, donde la gigantesca y grotesca figura de la estatua Gedo aguardaba, conectada por gruesos tubos de chakra a las paredes de roca. En las sombras, Zetsu Negro intentó deslizarse por el suelo para poseer a Obito y forzar la resurrección de Madara, pero sus planes se desmoronaron al instante. Kushina y Naruto, compartiendo una mirada llena de fuego Uzumaki, unieron sus palmas. Sus chakras resonaron en perfecta sincronía, fusionando las cadenas de diamantina naranjas del rubio con las doradas de la pelirroja. Un torrente de cadenas colosales surgió del suelo de la caverna, enredándose alrededor de la estatua demoníaca y aplicando una presión de sellado tan inmensa que la madera corrupta del Gedo-mazo comenzó a crujir de agonía, bloqueando permanentemente su acceso a la energía vital. Simultáneamente, Tsunade se impulsó hacia el techo y cayó como un meteorito directamente sobre la masa oscura de Zetsu Negro. El impacto de su puño, cargado con el 100% de su fuerza y el flujo de su sello Jin, destrozó el suelo de la montaña entera, atrapando a la entidad parasitaria en un cráter de roca comprimida. Naruto, sin perder un segundo, se materializó sobre el cráter y clavó un kunai especial del dios trueno volador directamente en la masa negra, desplegando un sello consumidor de los 8 trigramas modificado que absorbió y encerró a Zetsu Negro en las profundidades de un pergamino inquebrantable, borrando la voluntad de Kaguya de la faz de la tierra para siempre. Obito, yaciendo derrotado en el suelo, con el sello bloqueando su ojo y viendo cómo la totalidad de su falso sueño se derrumbaba, esperaba el golpe final. Pero en lugar de muerte, encontró a Naruto arrodillado junto a él, rodeado por Mikoto, Kushina, Mei y Tsunade. El rubio no lo ejecutó. Utilizó la calidez de su chakra Yang para purgar la oscuridad sembrada en su corazón, despojándolo de la maldición de Madara y ofreciéndole la verdadera redención en un mundo que ya no necesitaba ilusiones. La cueva quedó en un silencio absoluto, purificada de toda maldad. Naruto se puso de pie, su manto dorado iluminando los rostros hermosos y victoriosos de sus mujeres. Se fundieron en un abrazo colectivo, sintiendo cómo los latidos de sus corazones se sincronizaban en un solo ritmo eterno. Las amenazas habían sido erradicadas por completo. Ya no quedaban monstruos en las sombras, solo la inmensidad de un futuro radiante donde Naruto y sus 4 reinas gobernarían un mundo finalmente unido por la verdadera voluntad de fuego.
El tiempo, que alguna vez fue un río traicionero y destructivo en la memoria de Naruto Uzumaki, se había transformado en un apacible lago de aguas cristalinas, reflejando la luz de una era que desafiaba cualquier predicción. Habían pasado 5 años desde la aniquilación de Zetsunegro y la caída de las grandes sombras que amenazaban el mundo ninja. Konohagakure no solo había prosperado bajo la sabiduría compartida de Hiruzen Sarutobi y la influencia silenciosa pero innegable de Naruto, sino que se había convertido en el corazón palpitante de una alianza inquebrantable con Kirigakure. Las calles de la aldea oculta de la hoja bullían con una vida vibrante y colorida, adornadas con faroles de papel y estandartes que celebraban el Festival del Amanecer, una festividad instaurada para conmemorar la paz absoluta que ahora reinaba en las naciones elementales. En el centro de este utópico paraíso terrenal, protegido por las barreras de Feinjutsu más complejas y puras jamás creadas, se alzaba el nuevo y majestuoso recinto Uzumaki. No era una simple fortaleza militar, sino un inmenso santuario de madera de cedro y jardines florecientes, regado por la energía natural que Naruto canalizaba constantemente para mantener el entorno en una primavera eterna. En el balcón principal, bañado por la cálida luz del atardecer, Naruto observaba su aldea. Ya no vestía el naranja desgastado de sus días de guerra, sino un elegante aori blanco con llamas rojas bordadas en el dobladillo y el emblema del clan Uzumaki en la espalda, un símbolo de su estatus como el guardián definitivo del mundo y el patriarca indiscutible de su linaje. El suave zumbido del espacio-tiempo distorsionándose a sus espaldas le hizo sonreír antes de siquiera darse la vuelta. Un destello naranja iluminó el balcón y, de la nada, Meiterumi se materializó frente a él, utilizando el sello en su hombro para cruzar cientos de kilómetros en un latido. La quinta Mizukage llevaba su tradicional vestido azul, pero sus ojos esmeralda no irradiaban la severidad de una líder militar, sino la dulzura de una mujer profundamente enamorada. Mei se arrojó a sus brazos, inhalando el aroma a viento y bosque que siempre acompañaba al rubio. El Consejo de la Niebla creía que me quedaría a revisar pergaminos de comercio toda la noche, murmuró ella contra su pecho, dejando que Naruto acariciara su largo cabello cobrizo. Pero ningún tratado es más importante que volver a casa contigo. Antes de que Naruto pudiera responder, las puertas de papel de arroz se abrieron con un deslizamiento suave. Mikoto Uchiha, vistiendo un elegante kimono oscuro que resaltaba su piel de porcelana, entró con una bandeja de té verde humeante y dangos. Como líder matriarcal de un clan Uchiha que ahora florecía en armonía con la aldea, libre de las cadenas de la sospecha y el odio, Mikoto irradiaba una serenidad absoluta. Sus ojos escarlata, que alguna vez solo prometían muerte a los enemigos, se clavaron en Naruto con una devoción ferviente. Dejó la bandeja sobre una mesa baja y se acercó para rodear la cintura de Naruto desde el lado opuesto a Mei, apoyando su cabeza en el hombro del rubio y cerrando los ojos al sentir la vibración reconfortante de su chakra. Si ustedes dos van a acapararlo tan temprano, me obligarán a usar la fuerza bruta, resonó una voz juguetona y cargada de una vitalidad volcánica. Kushina Uzumaki apareció en el umbral, con su inconfundible cabello rojo recogido en una trenza floja y sus ojos violetas brillando con picardía. Había recuperado la plenitud de su juventud y la alegría que el destino original le había robado, convirtiéndose en el alma ardiente del hogar. A su lado caminaba Tsunade Senju, la legendaria Sannin, cuya belleza inmarcesible resaltaba aún más bajo la luz del atardecer. Tsunade había dejado atrás sus días de fobia a la sangre y dolor paralizante. Ahora era la directora suprema del hospital de Konoha y la mujer que anclaba a la familia con su inmensa sabiduría y madurez. Las dos kunoichis se unieron al grupo en el balcón, cerrando el círculo alrededor de Naruto. El rubio extendió sus brazos, rodeando a las 4 mujeres que componían su universo entero. La resonancia de sus chakras era palpable en el aire, una sinfonía de elemento yang puro, fuego ardiente, agua serena, tierra inquebrantable y viento libre. Se fundieron en un abrazo colectivo, una amalgama de cuerpos y almas entrelazadas por un juramento que había desafiado las mismísimas leyes del tiempo. Naruto besó a cada una de ellas con una pasión lenta y reverente, comenzando por los labios dulces de Mei, pasando por la entrega silenciosa de Mikoto, deleitándose en el fuego abrasador de Kushina y culminando en la profunda y embriagadora intensidad de Tsunade. No había espacio para las dudas, los celos ni las ausencias. Eran un solo ente forjado en la fragua del amor absoluto. Mientras los primeros fuegos artificiales estallaban en el cielo de Konoha, tiñendo las nubes de colores vibrantes y arrancando vítores de la aldea en la distancia, Naruto los guió hacia el interior de la habitación principal del santuario.
El suelo estaba cubierto de futones de la más alta calidad, iluminados por el suave resplandor de linternas de papel. La guerra era un eco olvidado, las misiones y los rangos no importaban entre esas paredes. Naruto se sentó en el centro, atrayendo a sus 4 esposas hacia él. Les habló, con una voz rasposa por la emoción, sobre el largo camino que había recorrido, sobre el mundo roto del que provenía y cómo cada segundo de dolor en su vida pasada había valido la pena solo para poder verlas sonreír en esta. Kusina tomó su mano derecha, entrelazando sus dedos con fuerza. Mikoto acunó su rostro, transmitiéndole paz pura. Tsunade apoyó la cabeza en su pecho, justo sobre su corazón, y Mei trazó suavemente el contorno del sello Uzumaki en su hombro. Esa noche, el mundo exterior dejó de existir. Bajo el resplandor de la luna y el eco de las celebraciones, el romance que había alterado la historia culminó en una entrega total, física y espiritual. Las cadenas de su destino se soldaron para la eternidad, y Naruto Uzumaki comprendió, mientras se perdía en el calor y la belleza incomparable de sus 4 reinas, que no solo había salvado el pasado, sino que había conquistado el paraíso. Juntos gobernarían su nueva era, inseparables e invencibles, hasta el fin de los tiempos. El paso de los años en las naciones elementales no trajo consigo el habitual ciclo de odio y guerra que había plagado la historia ninja desde los tiempos del sabio de los 6 caminos, sino una era de prosperidad inquebrantable sostenida por los pilares del amor y el poder absoluto. Había transcurrido una década desde aquella noche en la que las sombras de la luna fueron disipadas para siempre. Konohagakure y Kirigakure ya no eran simples aliados políticos, sino aldeas hermanas conectadas por una red de comercio, intercambio cultural y, sobre todo, por el pacto de sangre y chakra que residía en el corazón del hombre más poderoso del mundo. En los vastos terrenos del recinto Uzumaki, ocultos bajo barreras de Feinjutsu tan complejas que ni siquiera los sensores más prodigiosos del continente podían desentrañar, la vida fluía con la dulzura de un manantial eterno. Naruto, ahora ostentando el título no oficial de Guardián de la Paz Mundial, caminaba por los amplios jardines de cedro sintiendo cómo la energía natural del modo sabio acariciaba su piel. A sus espaldas, la estatua de piedra que conmemoraba la fundación de la Alianza se alzaba majestuosa, pero su verdadera atención estaba centrada en los ecos de risas infantiles y el choque de armas de madera que provenían del campo de entrenamiento principal. El imperio que había forjado no solo consistía en la devoción de sus 4 reinas, sino en la descendencia que aseguraba que la voluntad de fuego y los legados de sus clanes perdurarían por milenios. En su interior, Kurama roncaba pacíficamente, libre del odio y convertido en un protector invisible para los hijos de su Jinchuriki. Al acercarse al dojo al aire libre, la escena que se desplegó ante los ojos de Naruto fue la materialización perfecta de sus sueños más profundos. En el centro del patio, Kusina Uzumaki, con su cabello rojo ondeando con la misma ferocidad de su juventud, guiaba a un par de gemelos pelirrojos en el intrincado arte de la caligrafía de sellado. Los niños reían mientras sus pequeñas manos intentaban canalizar su naciente y monstruoso chakra en los pergaminos, heredando la vitalidad inagotable del habanero sangriento. A pocos metros de allí, bajo la sombra de un cerezo en flor, Mikoto observaba con una sonrisa llena de orgullo a su propia hija, una niña de cabellos azabaches y ojos tan azules como los de Naruto, que ya mostraba una afinidad prodigiosa para el lanzamiento de shurikens y la percepción ilusoria, sin la mancha de la maldición del odio que alguna vez amenazó al clan Uchiha. El chakra en el ambiente cambió de repente, volviéndose cálido y curativo. Tsunade acababa de llegar, descendiendo de un salto desde las terrazas superiores del complejo. La legendaria Sannin llevaba en brazos al más pequeño del clan, un niño rubio con marcas en las mejillas que dormía plácidamente, ajeno al bullicio, arrullado por el suave flujo del jutsu palma mística que su madre usaba inconscientemente para mantenerlo abrigado. Y justo cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte con tonos anaranjados, un destello naranja parpadeó en el centro del patio. Meiterumi, habiendo terminado sus deberes como la quinta Mizukage gracias a la red de teletransportación del dios trueno volador que la conectaba permanentemente con Konoha, apareció con su deslumbrante vestido azul, extendiendo los brazos para atrapar a su propio hijo, un pequeño que ya jugaba a condensar diminutas nubes de vapor entre sus palmas. Naruto se detuvo en el umbral del jardín, cruzando los brazos sobre su pecho mientras sus intensos ojos celestes absorbían cada detalle de aquella escena idílica. Había sacrificado su propia línea temporal, su propio cuerpo original y se había sumergido en las corrientes inexploradas del espacio-tiempo, todo por la desesperada esperanza de salvar lo que amaba. Y había triunfado más allá de toda medida.
Las guerras mundiales, las manipulaciones de los clanes, las bestias con cola usadas como armas de destrucción masiva. Todo eso había sido borrado del mapa gracias a la intervención implacable de su escuadrón. No quedaban Otsutsukis ocultos ni sectas peligrosas. Cada amenaza había sido rastreada y aplastada por la fuerza combinada de las mujeres más letales del mundo y el chakra dorado de Naruto. Al percibir la presencia de su amado, las 4 kunoichis dejaron sus tareas y se acercaron a él, envolviéndolo en una marea de afecto que lo hizo suspirar de pura felicidad. Kusina rodeó su cuello con una pasión ardiente, Mikoto tomó su mano derecha y besó sus nudillos con devoción silenciosa, Tsunade se apoyó contra su espalda impartiendo su fuerza inquebrantable, y Mei acarició su mejilla izquierda, sus ojos verdes brillando con un amor infinito. Sus chakras se entrelazaron espontáneamente, creando una aura dorada y multicolor que iluminó el recinto entero y provocó exclamaciones de asombro entre sus hijos. Mientras los niños corrían hacia ellos, listos para abalanzarse sobre su padre en un abrazo grupal que los derribaría a todos sobre la hierba fresca, Naruto miró hacia el cielo estrellado que comenzaba a asomarse. La espiral de su destino se había completado, cerrando un círculo perfecto donde la soledad y la tragedia no tenían cabida. El rubio cerró los ojos por un instante, saboreando el dulce sabor de los labios de sus esposas y la risa cristalina de su descendencia, confirmando la promesa que se hizo a sí mismo el primer día que llegó a esta era. Su romance, forjado en el campo de batalla y sellado con el poder de la sangre y el alma, era verdaderamente indestructible. Bajo el cuidado de Naruto Uzumaki, Kusina, Mikoto, Tsunade y Mei Terumi no solo habían reescrito las reglas de la historia ninja, sino que se habían convertido en las diosas de una eternidad pacífica. El imperio del amanecer permanecería inmutable, guiado por la luz radiante de un hombre que amó con la fuerza de un mundo entero y que, en respuesta, obtuvo el universo a sus pies. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal, el link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.